Buenos días a todos. Gracias Yuli, gracias por la invitación. Estoy honrado de ser moderador de esta mesa de diálogo. Las damas primero, Doris Espinosa. Doris, presidenta del sector de espectáculos artísticos culturales y afines, Arena, que es un gremio de empresarios artísticos, que está adscrita a la Cámara de Comercio de Lima, experta en gestión empresarial, producción de espectáculos y formalización del sector. Además, responsable de grandes espectáculos, de los cuales hemos gozado. Y también tengo aquí a mi izquierda a Eddie Ulloa Martínez, director de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú, especialista en políticas culturales, fortalecimiento institucional y desarrollo de industrias creativas. Bienvenidos ambos. Si me permites, Eddie, vamos a comenzar preguntándole a Doris. Una pregunta bastante general, desde tu punto de vista, Doris, como representante de Arena, como productora de espectáculos, ¿cuáles consideras tú, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de tu gremio, cuáles son los principales retos que enfrenta el sector de espectáculos en el Perú actualmente? Gracias, doctor Juan Alberto Mata. Buenos días con todos. Señorita Yuli Fremo, presidenta de Somniem, señor Eddie Ulloa, representante del Ministerio de Cultura, autoridades presentes, digna concurrencia. Para mí es un gran honor poder participar en este primer congreso de la industria musical en el Perú. Aplaudo esta iniciativa. Gracias a Somniem en coproducción con el Ministerio de Cultura, un espacio tan importante que nos permite conocernos en medio de tanta virtualidad, nos permite estar aquí presentes, mirándonos, conversando sobre nuestras coincidencias, sobre nuestras diferencias, ¿por qué no también hacer nuestras demandas? Y por supuesto, hacer un análisis de toda la situación de la industria musical en el Perú. Y vaya, que es muy potente. Tenemos mucho talento y también mucho por hacer. Mi nombre es Doris Espinosa Andrade, presidenta del sector Cultura y Espectáculos Arena, de la Cámara de Comercio de Lima, una institución fundada por mi antecesor, el señor Jorge Fernández Mazaira, que en paz descanse. Él luchó 70 años por la cultura y nos ha dejado esta tremenda responsabilidad de seguir adelante. Me emociono, disculpen, al recordarlo porque trabajé muchos años a su lado. No ha sido fácil dedicarse a este sector porque, como usted bien lo dice, doctor, nosotros enfrentamos una serie de desafíos de la burocracia estatal principalmente. Pero aquí estamos. Particularmente tengo 27 años trabajando en el rubro de la cultura y espectáculos. Hemos hecho innumerables conciertos, principalmente con artistas nacionales, obras teatrales, y ahora estamos trabajando mucho con las artes escénicas, como digo, dándole valor al elemento nacional. Pero para dinamizar un poco este momento, permítame antes hacerles una pregunta que siempre me ha rondado en la cabeza a todos los asistentes, asumiendo además que todos los que estamos aquí presentes hemos asistido a un concierto en vivo, a un espectáculo de música en vivo. Quisiera preguntarles qué les ha motivado a asistir, qué es lo que les impulsa ir a un concierto en vivo, ¿por qué van? ¿Alguien se animaría tal vez a compartir alguna experiencia, alguna sensación? Sí, adelante, por favor. Siento que la música es magia. La música es magia, es una forma de medicina. Eso es lo que he aprendido en tan poco tiempo de personas, ¿no? Como Yuli Fremo, Sandro León, personas que ejecutan bien la música. Sin duda alguna, es una herramienta poderosa para poder cambiar un país en un colapso o crisis social. Y sin duda alguna, a mí me ha nacido desde el corazón
dejar de escuchar música que denigre a la humanidad para poder crecer revolucionariamente a través de la palabra, porque es una energía muy fuerte y creadora. Abracadabra significa lo que hablas, lo creas. Y hay cantantes que no pueden, no saben eso. Hay mucha ignorancia en la música. Y Acordes es un lugar muy bonito donde he aprendido eso yo. Y para eso sirve la música. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicitaciones. Qué lindo escuchar a jóvenes expresarse de esa manera. Y efectivamente, la música es el alimento del alma, del espíritu, por supuesto, y también del cuerpo, ¿no? Porque tiene muchos beneficios terapéuticos, cognitivos. Y en general, la música juega un rol muy importante, un papel fundamental en la vida de la persona. Las artes son parte de nuestra cultura. En conclusión, la cultura no es otra cosa que la sensibilización del ser humano a través de las artes que nosotros promovemos, los privados, las artes que promueve el Ministerio de Cultura. Sabemos también de sus limitaciones, porque en un país como el nuestro el presupuesto es mínimo, ya nos hablará el señor Eddie Ulloa. Sin embargo, somos conscientes y testigos de los esfuerzos que hace el Ministerio de Cultura, como por ejemplo abrir las puertas para este diálogo y muchas otras actividades. En consecuencia, nos encontramos nosotros con muchas barreras, como por ejemplo el cierre de locales. Hay carencia de locales, de venues, de teatros. Aquí tenemos teatros contados con los dedos de las manos. Son 20 teatros en total y no hay dónde trabajar. 2 arenas en Costa Verde, Costa 21 y Arena 1, que hacen sus esfuerzos con todos los problemas de evacuación y todo el tema. El Estadio Nacional, que tiene preferencia con los eventos deportivos, el Estadio San Marcos, que ha anunciado hace poco que ya no lo va a alquilar porque el ruido molesta a los vecinos. Entonces nos arrinconan a las periferias, a irnos a un Pampón de Lurín o a otro lado a instalar todas las estructuras, el sonido y preparar nuestros espectáculos y rezar para que el público vaya, ¿verdad? Entonces, las condiciones para el desarrollo de nuestra industria musical, en lo que se refiere a conciertos en vivo, lamentablemente no están dadas. Cada vez que sacamos adelante un espectáculo en vivo tenemos que luchar. Es una verdadera batalla lograr que un espectáculo se haga realidad, pero sin embargo estamos aquí presentes, constantes. Eso es una de las barreras. Y permítame para terminar también anunciar a la Administración Tributaria, SUNAT, que muchas veces se irroga la facultad de revisar las calificaciones que hace el Ministerio de Cultura. Si ellos no quieren, simplemente no las aceptan y no están capacitados para hacer eso precisamente. Es el Ministerio de Cultura quien califica los géneros culturales, a los que también debemos sugerir hay que incluir otros géneros como la cumbia, como el rock, que por supuesto no han nacido aquí, pero ya son parte de nuestros usos y costumbres, ¿verdad? Y además sus autores han sido premiados como personajes meritorios de la cultura, con lo cual podríamos considerarlo. En consecuencia, volviendo a lo de la SUNAT, cada vez que nosotros traemos a un artista internacional para un concierto, somos los promotores, los gestores culturales, porque eso es lo que somos, gestores culturales. No es fácil, como les dije, dedicarse a este negocio. Asumimos los impuestos que el no domiciliado tiene que pagar en el Perú por lo que recibe como honorarios, por los pasajes, por el catering, el hospedaje. Todos esos gastos van documentados con facturas. Se presenta a la SUNAT el expediente, porque cada vez son más y más y más requisitos, que no terminaría incluso de contárselos, y la SUNAT le aplica nuevamente un IGB, una renta, a lo que ya tiene un impuesto. Es decir, hablamos de doble imposición, ¿no? Eso por un lado. Entonces, cuando uno le pregunta a la SUNAT, por favor, necesito la liquidación, ¿cómo has llegado a este monto?
simplemente no te responden. No hay un documento físico, no hay un documento virtual, no hay una comunicación donde uno pueda ver cómo llegaron a ese resultado, ¿no? Entonces, entiendo que según la ley de procedimiento administrativo hay situaciones, hay normas por las que se tienen que regir, ¿no? Hay principios, pero no los cumplen. El principio de transparencia, de predictibilidad, no se cumple en este caso. De discrecionalidad, digamos, que tiene eso. Totalmente, totalmente discrecional. Si el precio que uno ha declarado y está en el contrato no les parece, averiguan en Google cuánto cobró en Chile este artista y no costó $60.000, costó 150, que cueste así. Entonces no hay uniformidad en el criterio y eso es un gran problema y estamos también como Cámara detrás de eso para que se pueda resolver de alguna manera. Podríamos resumir entonces, de acuerdo a lo que nos has comentado, que los tres ejes principales que yo desprendo de esto: falta de locales, ¿no? Problemas de sistemas discrecionales que tiene a nivel impositivo y tramitología, ¿no? Los trámites. Totalmente, la carencia de locales y la burocracia. La burocracia estatal. Esto creo que merece alguna respuesta de Eddie, y la pregunta iba a ser, la siguiente pregunta es básicamente ¿qué políticas impulsa el Ministerio para fortalecer la industria musical y promover su formalización? Perfecto, muchas gracias Doris, Juan. Quiero también iniciar agradeciendo a Yuli, a SONIEM por este congreso tan importante, donde llega a ser una instancia donde vamos a reflexionar y generar también caminos y rutas para la construcción de una industria musical mucho mejor. Con respecto a la pregunta, nosotros del Ministerio de Cultura tenemos que analizar la industria y el sector musical en su integridad, ¿no? Entonces, si bien tenemos algunos espacios o mecanismos importantes para el desarrollo, como puede ser Conecta, que es este espacio de fortalecimiento de capacidades para el sector musical, las calificaciones culturales, que voy a profundizar un poco más en eso, o también los incentivos económicos. Sabemos que para desarrollar un sector o una industria musical hay que verlo de manera integral, ¿no? De manera transversal también en todo lo que hacemos. Parte de ese análisis, a través del Rentoca, hemos recogido cierta información importante, ¿no? Uno, que casi más del 40% de los registrados en Rentoca no utilizan comercio electrónico para generar ingresos con su música. También vemos que el ENAPRES nos dice que el consumo de la música de manera virtual ha crecido en más de 30% del año 2016 al 2023. Pero con el tema de los espectáculos, a partir de la pandemia, ha bajado las presentaciones, la asistencia de los públicos. También vemos que el consumo digital, más del 60% está enfocado en YouTube. Un 20% de Spotify y 5% y el resto va bajando con el resto de plataformas, ¿no? Entonces vemos que las regalías que se puedan generar por las plataformas que generan ingresos no están siendo tan aprovechadas por los músicos. Y ahorita hemos elaborado un programa que se llama Ullarí Perú, con la asistencia técnica de UNESCO, que venimos haciendo una encuesta para ver cómo está, o mejor dicho, sacar el diagnóstico de la industria de la producción fonográfica y la distribución digital, para con eso hacer una hoja de ruta de cómo mitigar estos efectos que atentan directamente contra la empleabilidad y la generación de economía para los músicos, los productores fonográficos y también los ejecutantes, ¿no? Esta es la primera instancia que estamos trabajando ahorita como política y que acabamos de lanzarlo hace unos días en Trujillo. Fue el lanzamiento de Ullarí Perú. Venimos haciendo una encuesta que seguramente van a ver afuera gente pidiendo que puedan llenar la encuesta. El aporte de todo esto es importante y también vale decir que las políticas se construyen conjuntamente con el sector, que es quienes van a ser beneficiarios directamente y saben cómo o qué es lo que necesita el sector. Otro punto importante, porque estamos viendo ya la parte fonográfica y el tema de regalías. Otra parte importante es lo que comentaba Doris, ¿no? Los espectáculos públicos. Uno de los principales indicadores que hemos sacado es que solo el 8% de los gobiernos locales a nivel nacional cuentan con una infraestructura cultural, ya sea para teatro, ya sea para música,
ya sea inclusive para artes visuales como galerías, ¿no? Entonces ahí hablamos de una brecha muy grande, así como vimos en la producción fonográfica, la brecha en las regalías y en el comercio electrónico, acá vemos una brecha muy grande con la infraestructura cultural a nivel nacional. Eso es algo que estamos levantando aún información porque, como saben, es mucho más complejo y que también compete a otros sectores del Estado. Parte también importante de los espectáculos públicos es los incentivos tributarios que generan los espectáculos públicos, ¿no? Hemos hecho un comparativo con lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia como países más cercanos, y la ley de espectáculos públicos que aparece en otros países son leyes integrales que convergen tanto impuestos para los vinios o la infraestructura cultural, pero también tiene que ver con temas de derechos de autor, incentivos tributarios, obligación a los gobiernos locales de que puedan tener licencias de funcionamiento para conciertos o para galerías o para centros culturales, ¿no? Que hoy en día no todos los gobiernos locales lo tienen, ¿no? En ese proceso, con respecto a la modificación o al mejoramiento de la ley de calificaciones culturales, es necesario hacer una mesa de trabajo con el sector mismo, especialmente los representantes de los espectáculos públicos, que tienen que también ver con cómo ingresan artistas internacionales y cómo está regulado eso, porque como bien cuenta Doris, no está muy bien regulado y va habiendo temas que hay que formalizar y regularizar, ¿no? También la actual ley de calificaciones culturales solo permite 6 manifestaciones culturales: música clásica, folclore nacional, internacional, teatro, circo, zarzuela y ópera. Entonces, esa ley viene del año 95, ¿no? Que es una ley del Ministerio de Economía, de la SUNAT, y que recae del Ministerio de Cultura de la calificación cultural. Nosotros como sector, viendo nuestra diversidad cultural y nuestra política nacional de cultura, es necesario establecer una mesa de trabajo para reformular estas calificaciones culturales y qué manifestaciones entran, ¿no? Como les comentaba, en Colombia hay un incentivo tributario para los espectáculos públicos nacionales e internacionales, y lo que se recauda con la tributación, que es mucho menor, va directamente a infraestructura cultural. Entonces hay que ver los mecanismos, hay que sentarnos con el sector justamente a hablar cómo se modifica esto, porque atañe directamente también con la formalización, ¿no? Toda la inseguridad que vemos hoy en día también parte de no tener mapeado a los productores de espectáculos, como si lo tenemos en calificaciones culturales, ¿no? Sabemos quiénes son, quiénes nos solicitan, tenemos un vínculo, ¿no? Conversamos y todo eso, pero con todo el sector no lo estamos viendo así, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que sentarnos a dialogar con el sector mismo y hacer una propuesta normativa para mejorar eso, ¿no? Justo eso me lleva a una repregunta, si me permites, Doris. Una repregunta, Eddie. ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio de Cultura dentro de una visión holística, digamos, de un plan de cultura? Porque, como tú bien lo has dicho, no se puede hacer un plan simplemente partiendo desde un sector, de algo sectorial, tiene que ser multisectorial. Entonces, la pregunta es principalmente, ¿cómo hace el Ministerio de Cultura para poner en marcha un plan y que cambia de actores cada... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos presidentes hemos tenido? Sí. ¿Cómo hace el Ministerio de Cultura para mantener, o para tratar de mantener en todo caso, una visión completa, holística, digamos, para generar este plan, para echarlo a andar? Sí, creo que lo importante es entender de que hay todo un ecosistema dentro de la industria musical y del sector musical, ¿no? El Ministerio solo no puede resolver los problemas, sino necesita trabajar articuladamente con el sector. Y un claro ejemplo es este congreso, ¿no? Articular con SONIEM, ver la agenda y poder generar estos espacios es un ejemplo que el sector necesita articulación. Así como tenemos este congreso, también tenemos Lima Pro, que es un mercado de industria musical que también apoyamos, y otros espacios y eventos más donde se promueve, y creo que ese es el rol del Estado, promover los espacios para el fortalecimiento y desarrollo del sector. Y eso se hace únicamente con la articulación con los agentes que día a día están desarrollando. Nosotros vemos desde el lado de políticas públicas qué podemos generar.
Supongamos lo del espectáculo público que venimos conversando. Si nosotros no generamos esta mesa de trabajo, invitamos a economía, a trabajo y a seguridad, ¿no? Y produce, que son los principales agentes que están alrededor de los espectáculos musicales, estaremos haciendo una norma que quizás no dialoga con la realidad y con lo que se puede hacer desde el Estado, ¿no? Entonces creo que es importante el rol que tenemos como rol promotor, articulador y de fortalecimiento del sector. ¿Cómo podría, Doris, contribuir el sector privado, particularmente el sector de producción de espectáculos, el sector privado, en esta formalización, en este avance, digamos, o esta voluntad que tiene el Ministerio, que a veces no es escuchada por sus propios pares, ¿no? Ya sea por economía o por tributación, por SUNAT, etcétera? ¿Cómo podría contribuir, digamos, el sector privado en esto? Muchísimo. Desde el momento en que un promotor, un gestor cultural, un empresario invierte, arriesga una parte o todo su capital en producir un espectáculo, desde ese momento está contribuyendo al desarrollo de la industria. Cuando asume el management de un talento nacional con dinero de su propio peculio, que muchas veces no es considerado, no es reconocido por el propio artista, pero finalmente el promotor se dedica a eso y apuesta, y no siempre ve la luz el proyecto, ¿no? Desde el momento que también el productor logra que un artista nacional abra espectáculos internacionales. Y digo que lo logre porque no todos los artistas internacionales lo permiten de acuerdo al contrato. Entonces hay muchísimas formas por las cuales se puede apoyar el desarrollo a la cultura. Me está rondando una idea, un recuerdo de hace más o menos 30 años, 40 años, no voy a seguir retrocediendo, que lo quiero compartir, permítanme por favor, cuando hacía mis pininos en comunicaciones, en televisión nacional, un programa familiar de Humberto Vilches Vera, del productor general, hace muchísimos años, me dio la posibilidad de conducir un espacio de miscelánea muy pequeño, y en el aniversario de aquel programa me encomendó una hermosa tarea, que fue la de entregar un reconocimiento, una placa a una cantante, a una intérprete que también había lanzado su carrera públicamente ese año, ¿no? Y ahora la vida, el Dios y la música nos vuelve a juntar en este espacio tan bonito. Ella es Julie Freund. Sí, yo lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, Julie Freund, por hacer posible este evento. Y respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros los promotores somos aliados estratégicos del Estado. No somos los enemigos, no somos los enemigos a los que hay que cancelar, cerrar los locales, sin consideración ya de lo avanzado, de lo que ya está pagado. A mí me pasó no hace mucho en Plaza Arena, cuando iba a presentar un concierto de la señora Eva Young con Daniela Darcura, quienes juntamos por primera vez en Arena Perú, luego hicimos otro concierto en Plaza Arena. Previamente fui a conversar con el gerente de desarrollo y me dijo, no se preocupe, el local no tiene ningún problema, prosiga, presente todo su expediente. Lo hicimos, pagamos la tasa, y cuando ya esperábamos la autorización, salió más bien una ordenanza que cancelaba todos los espectáculos. ¿Municipal? Una ordenanza municipal de Surco que cancelaba todos los espectáculos. A una semana del espectáculo, de nuestro espectáculo, ya no había nada que hacer. Tuvimos que devolver todo el dinero. Por supuesto, las comisiones de las tiqueteras, de las pasarelas de pago de los bancos, ya no se devuelven, lo asume el promotor, además de una segunda comisión por la devolución, y todos los pagos, la publicidad, todo eso es pérdida. Generalmente, cuando un evento va mal, el promotor que arriesgó es el único que pierde,
Todos ganan, cobran lo que les corresponde, como la sociedad de gestión colectiva, por supuesto. El público tiene el derecho al acceso a la cultura por el que pagó, los proveedores, todos cobran y ganan. El único que pierde es el promotor, el que invirtió. Y si un evento va bien y es un éxito total, el promotor, ¿qué hace? Vuelve a invertir ese capital en otro y en otro evento y sigue moviendo la industria, ¿no? Por lo cual, en conclusión, es necesario el apoyo, venga de quien venga y sobre todo de las autoridades del Estado, porque está establecido en nuestra Constitución Política del Perú. Es un rol del Estado la promoción y la protección de la cultura viva, de las artes en general. Pero sabemos sus limitaciones en un país como el nuestro, ¿no? Hace 2 o 3 meses estuve en Buenos Aires, una vez más, y me faltó tiempo para ver todas las obras teatrales y los conciertos, tanta demanda cultural, un lunes, martes, miércoles, llenos totales los teatros. Y solo en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes, más de 100 teatros. 400 teatros solo en Buenos Aires, ¿no? Nos llevan, por supuesto, a la delantera. Entonces, y todos exentos de IVA, de IGB en todo caso, ¿no? Todos libres de IGB, exactamente. Yo creo firmemente que si el Estado planifica una política cultural sólida, potente, articulada, como lo has dicho, Eddie, con el privado, bajarían los índices de delincuencia, sin duda. Tendríamos una mejor sociedad. Lo que me lleva a la siguiente pregunta también, pero antes un pie de página. Una pequeña anotación. Es sintomático que en el Perú no existan compañías de seguros que cubran los riesgos de un espectáculo musical, de un espectáculo público musical. Y yo lo he conversado con muchos amigos que están metidos en la industria, y es por la alta volatilidad que tiene y el alto nivel de inseguridad que tiene. Inseguridad de ser un gremio prácticamente impredecible, o un sistema prácticamente impredecible, hace que el pago de un seguro que existe en cualquier otro país del mundo, que puede cubrir eventuales pérdidas, acá sea prácticamente imposible, ¿no? Cubrir eso. Lo que hablaba era justamente cómo se articula la música dentro de la Estrategia Nacional de las Industrias Culturales. ¿Cuál es el rol que cumple la música? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la posición que cumple la música? Digamos, no solamente desde un punto de vista artístico, sino también desde un punto de vista empresarial. Sí, bueno, la industria musical es una de las industrias que en la práctica mueve más economía, que tiene características esenciales como la autocreación, ¿no? Existen los home studios, pero también existen los estudios de grabación. Te permite, con todas las plataformas digitales y también las tecnologías, a circular también más tu música por otros espacios, y que también ese rol de industria que se va creando y que, a diferencia de otras industrias, también post pandemia es una industria que nos hemos dado cuenta que hay mucho potencial para generar empleabilidad, ¿no? El trabajo, tanto en creación, como en manager, como en productor, como en booker, hay todo un gran grupo de trabajadores culturales detrás de un espectáculo, de una grabación musical o de grabación de videoclips, que la industria musical se vuelve esencial en el resto de industrias, ¿no? Hablamos de cine, cuando hablamos de fonografía hablamos de aquellos productores musicales que hacen música para cine. Cuando hablamos de artes escénicas tenemos productores, ya sea musicales, que sonorizan la música, pero que también en vivo hacen la música. Cuando hablamos de artes visuales también está involucrada la música. Entonces vemos que es una industria bisagra para toda la industria artística, ¿no? Y también industria cultural. Los videojuegos, las músicas, hay gente que se dedica no solo en Perú, sino en otros países a crear música para videojuegos, ¿no? Entonces vemos que la industria musical tiene un potencial que estamos viendo hoy en día,
Y que no solo del lado también de industria, sino también desde la generación de identidades y fortalecimiento de identidades, ¿no? Que es otro punto, otro punto que no voy a tocar, pero que también vemos productores musicales que están grabando ya con gente de afuera. Tenemos agrupaciones musicales que están circulando y creo que ahí parte también el rol de nosotros de promover también esta circulación, tanto en mercados internacionales que le abren mucho más oportunidades, ¿no? Un caso es el de los Mirlos, ¿no? que están circulando varios festivales y cuando una agrupación, y lo vi en otros países, una agrupación musical llega a circular por una temporada larga por festivales importantes en el mundo, le está abriendo oportunidades a más gente y esto es como un efecto dominó, ¿no? Llega uno y se va repercutiendo, ¿no? Y entonces creo que esa es la importancia de la industria musical, tanto como una industria que está en el resto de industrias, que potencia el resto de industrias, como una industria que tiene la oportunidad de generar empleabilidad y futuro a más músicos, ¿no? La informalidad, digamos, del mercado, que no es propio solamente del ecosistema musical, sino que es generalizado. ¿En qué medida o contribuye o baja y hace descender, ejerce presión en la industria? Sí, yo creo que la informalidad, y por eso decía que en la práctica, porque formalmente no nos visibilizamos por la informalidad. Cuando vino pandemia, pedimos a la SUNAT cuántos artistas están registrados. Para hacer una precisión, ¿no nos visibilizamos internacionalmente, te refieres? No nos visibilizamos a nivel de datos del sector. Ok, ¿no? de acuerdo. No nos visibilizamos, y ponía el ejemplo de la pandemia cuando pedimos información a la SUNAT de cuántos artistas y cuántos generaban, era un sector chiquito. Y en la práctica eso es todo lo contrario, somos un sector inmenso, grande, que está en todas partes del país y que en todas las partes del país desarrolla una dinámica distinta, ¿no? La música del oriente, la selva, tiene una composición y un modo de producción distinta que la del norte o la del sur, ¿no? Entonces, yo creo que la informalidad hace, por un lado, que no visibilicemos en números. Hablamos mucho de cuánto aporta la industria cultural y al PBI creo que estamos en 3%, pero yo creo que en la práctica somos mucho más. Movemos mucho más economía, pero que no nos visibilizamos justamente por eso, ¿no? Pero es un tema económico, ¿no? El tema económico, ¿no? También el impacto, hablamos hace un rato, ¿no? Que la música está en toda nuestra vida, ¿no? Está desde nuestro fortalecimiento de nuestra identidad, nuestro tejido social, nuestro vínculo familiar, ¿no? Pero también se habla muy poco de eso. Cuando le preguntas a la gente, porque hemos hecho encuestas, ¿qué tanto vas a espectáculos o qué tanto consumes cultura o artes? Y muchas veces la respuesta es: pucha, no, casi no voy, ¿no? A pesar que va mucho al cine, que todo el día está escuchando música, ¿no? Entonces también es visibilizar que esto es industria musical, ¿no? Y eso parte también con la ciudadanía misma, el ciudadano que a veces piensa que el sector musical o que la industria es otra cosa, ¿no? Cuando es su día a día también, ¿no? ¿Y para el sector empresarial de producción artística, la informalidad también tiene algún nivel de afectación al gremio? Sí, completamente, ¿no? ¿En qué aspecto? En el sentido que, por ejemplo, la reventa de entradas, que evidentemente no es un delito, pero no es una práctica que le haga un favor al desarrollo de la industria. La falsificación de entradas también es un riesgo, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionar algunas iniciativas del Congreso, como por ejemplo la congresista Digna Calle, que logró que se publicara una norma el 9 de julio, la ley de devoluciones, ojo, con lo cual estamos de acuerdo, las devoluciones de entradas cada vez que un espectáculo se cancela o se pospone, de acuerdo, se devuelve el dinero, pero lo que no podemos manejar son los procesos de las tiqueteras, de los bancos, de las tarjetas de crédito, con lo cual no podemos garantizar que en 10 o 15 días, como pretende esta ley, ya esté el dinero en la cuenta del titular, porque tienen que validar las entradas, tienen que ver si el titular de la tarjeta es el que dice ser. Y asimismo también nos está obligando a contar con las autorizaciones, todas las autorizaciones, 10 días antes de la realización del evento, ¿no? Toda la inspección de
Defensa Civil, la Municipalidad, el Ministerio del Interior, APTAI, en fin, todas las autorizaciones. Pero para que eso ocurra, tendríamos que empezar a hacer las instalaciones 20 días antes. Y el costo del alquiler del local no lo soporta un espectáculo de un día o 2 días. También establece esa norma que debemos instalar bebederos en los espacios donde se realicen los espectáculos. Por supuesto, la finalidad es buena, pero instalar eso para un día, agua, desagüe, es un costo muy considerable. Y por último, hay un proyecto de ley de la misma congresista que está impulsando para el ingreso libre de alimentos y bebidas a los eventos masivos. Suena bien, pero finalmente, ¿qué nos garantiza que no entre un líquido inflamable o que no entre un arma de punzocortante o licor dentro de cada botella? Tendríamos que redoblar la seguridad para que revise una a una todo lo que ingresa. ¿O qué nos garantiza que un sándwich que compró a un informal en la puerta no esté en mal estado y genere toda una emergencia que el empresario tenga que afrontar en el evento? Nosotros ya estamos obligados a tener tópicos, 4, 5, 6 tópicos en los campos dotados de agua, médicos, paramédicos, ambulancias para socorrer cualquier emergencia, con lo cual creo que este tipo de barreras limita el ejercicio para las empresas formales, sobre todo que somos nosotros. Gracias, Doris. Lamentablemente el tiempo es tirano, parece televisión. Una última pregunta para Eddie. Básicamente, ¿cuáles acciones se están tomando para proteger los derechos de artistas frente, o en todo caso se lo tienen mapeado para proteger los derechos de los artistas frente a entornos digitales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que presenta una revolución, digamos, en la forma de comunicar, en la forma de transmitir arte? Sí, hay un programa que comenté hace un rato con la UNESCO que venimos trabajando en la hoja de ruta. Estamos en la etapa ahorita de diagnóstico, son 3 etapas. La idea es que eso termine en una hoja de ruta como política pública. El diagnóstico, lo que hemos incorporado es sobre las brechas de la distribución digital y también el pago de regalías, tanto al productor, al músico, al ejecutante y al compositor. Esa es como la primera parte de este diagnóstico. Y también hemos incluido temas de inteligencia artificial, cómo está afectando al sector de la industria musical, ¿no? En primera instancia es para determinar cómo está la dinámica y el ecosistema de la producción, distribución de la música, pero también viendo al futuro cómo va a afectar. Desde el Ministerio de Cultura creemos que es muy importante poner sobre la mesa y que de estos espacios y también de estos diagnósticos que saquemos, poner en evidencia cómo la industria o la inteligencia artificial puede afectar a la industria musical, ¿no? Con esos datos, porque el Estado trabaja con datos para cerrar brechas, podemos poner y articular con Indecopi, ¿no? Algún mecanismo o alguna normativa. A inicios del año estuvimos contigo también poniendo sobre la mesa la afectación o el desafío o las oportunidades que puede dar también la industria o la inteligencia artificial a las industrias culturales, ¿no? Creo que generar estos espacios, levantar información y articular con otros sectores para sacar políticas o marcos normativos que no afecten al sector de la música, creo que es crucial, ¿no? Y aprovecho este espacio también para invitarlos a todas y todos. Tenemos equipo de la Dirección de Artes afuera, pero también tenemos en los tótems el QR para que puedan responder a esa encuesta que estamos sacando para levantar diagnóstico. Y esa encuesta va a servir un montón para saber cómo focalizar esta hoja de ruta y este protocolo para fortalecer la producción y la distribución de la música digital y también tener en consideración la inteligencia artificial, ¿no? Así que les pido a todos que nos puedan colaborar con eso, va a ser crucial e importante para esta política, ¿no? Bien, creo que aparte de agradecer a ambos, agradecer a Soniem también por la invitación, creo que queda claro, digamos, más que nunca la necesidad de tener una visión integral del negocio de la música, tener una visión integral sobre la gestión de políticas culturales que
digamos, otras instituciones como economía, como educación, como SUNAT, etcétera, acompañen a todo este proceso. Tú lo dijiste perfectamente bien, mesas de diálogo. Ojalá que los próximos representantes sean conscientes de esta necesidad urgente y una tarea también pendiente de todos, no solamente el sector privado, sino también el sector público, tiene que ver con el tema de la formalización también de todo el sector, que me parece que son puntos muy relevantes, aparte también de uno de los principales problemas que tiene tu sector particularmente, que es la falta de locales, ¿no? Entonces, creo que esas podrían ser una suerte de to-do, de tareas, de homework para llevarse a casa. Gracias, Doris. Gracias, Eddie. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.